qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Muy buenos días, estimados hermanos. Buenos días, Padre. El día de hoy, 1 de febrero, pedimos a Dios, nuestro Señor, que hoy y siempre su divina providencia nos asista en cada instante, en cada momento. Damos gracias por todo lo que nos ha concedido. Pedimos por la maestra Yolanda Chávez. También pedimos y damos gracias al Señor de la Misericordia. Pedimos por Guadalupe Tlaseca. Y damos gracias por un año más de vida de Silvia Uribe. Pedimos por la salud de Isabel Álvarez Rojas y de Pedro Molina. Y pedimos por el eterno descanso de Petra Saldívar Morales, de Monseñor Froilán González Pérez, de Arturo Sosa Silva, Máximo Barrera Morán, Roberto Espinosa Aguilar, Herminio y Esperanza Padilla, José Luis Tapia, Ascensión Sánchez Arroyo, Pedro y Leoncio Cázares, José Manuel Torres Amigón, Refugio Victoria Madero Ramírez, Luis Eduardo Gallardo Ríos, Amada Morán Cabañas, Margarita Alcaide Germán, Amada Benítez Torres, Desiderio Domínguez Tapia, Álvaro Monroy García, Néstor Velázquez Castillo, Gaudencio Velázquez Rodríguez, Josué Esteban, Edgar Espinosa, Diane Orich, Martín y Ana Morales, y por todas las almas del purgatorio. Pedimos también por todas las personas que están luchando contra los estragos de esta pandemia, por todas las personas que se encuentran enfermas, para que Dios nuestro Señor les asista. De manera especial pedimos por María del Rocío Sánchez y Margarita Ortiz. Con estas intenciones y las que hay en cada uno de sus corazones, aquello que les preocupa, les aqueja, pero también aquello de lo que hoy quieren dar gracias, que los alegra y que los motiva. Con todo este sentir, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que muchas veces hemos fallado, que nos hemos equivocado, le pedimos perdón a Dios diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomemos asiento y escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Geodón, Barut, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas, por su fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y se pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidades, apuros de malos tratos. Esos hombres, de los cuales no eran dignos del mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has revelado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Confía en el Señor, no desesperes. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha
prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. en mi inquietud, Señor, llegué a pensar que habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando aclamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que ame al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que se merecen. Quien Confía en el Señor, no desespere. De pie. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía entre los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, contando lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos
comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. El día de ayer ya se nos presentaba el primer milagro del Evangelio de Marcos de Jesús y veíamos que era un exorcismo. Y estamos ahora en el capítulo 5 y nuevamente vemos a Jesús librando a un hombre de estos espíritus inmundos. Y lo interesante aquí es que ahora estamos en Genezaret, la parte pagana del lago, y de manera especial en la ciudad de Gelasa. Y cuando Jesús llega, pues llega precisamente con la intención de predicar el Evangelio, ¿no? Ya habíamos escuchado en la semana pasada cómo es esta su intención. Por eso dice: vamos a la otra orilla del lago, porque era la parte pagana, era ir de misión. Y llega a esta zona y lo primero que acontece es este hombre, y el primer elemento que tenemos que rescatar es cómo este hombre vivía entre los sepulcros. Vamos a encontrar otros endemoniados en los evangelios, pero no necesariamente tenían que vivir en los sepulcros. Y de él, de manera especial, en varias ocasiones se hace referencia a que estaba entre los sepulcros, que vivía entre los muertos. Un cementerio no es un lugar de vida, o no es un lugar donde se viva. Entonces, esta aclaración que hace Marcos constantemente quiere dejarnos muy claro que aquel que vive bajo la influencia del mal, pues es como si estuviera muerto, es como si no contara. Entonces el Evangelio es claro cuando nos quiere mostrar que este hombre estaba perdido, negado a la vida. Dice el Evangelio que vivía entre los sepulcros. Y estos demonios que lo dominaban son capaces de reconocer a Jesús, son capaces de ver en él al Hijo de Dios. Y fíjense cómo es de las primeras veces que vamos a encontrar en el Evangelio que alguien le diga: Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Vuelvo a lo que les había dicho ayer, es el mal, es el demonio capaz de reconocer a Jesús, capaz de reconocer a Dios, mucho más de lo que nosotros a veces lo podemos reconocer. Nosotros estamos más cegados muchas veces, y el mal, siendo el mal, es capaz de reconocer a Jesús, capaz de reconocer cuando alguien quiere y tiene la intención de acercarse a Él. El mal es capaz de reconocer cuando en alguien existen buenas intenciones y va a tratar de acabar con esas intenciones, va a tratar de acabar con ese buen deseo. El mal siempre va a tener fijo y va a tener señalado al bien, porque va a tratar de acabarlo. Es decir, tiene a su enemigo muy en la mira. Y vemos cómo
la intención de Jesús siempre va a ser liberar, siempre va a ser plenificar. Cuando les pregunta el nombre, le dicen que es una legión porque somos muchos. Los envía a los cerdos, y estos cerdos se van al despeñadero y mueren ahogados. Y aquí lo siguiente interesante es cómo la gente, cuando se da cuenta de lo que hizo Jesús, se llena de miedo. Y es que muchas veces nos da miedo enfrentarnos a Jesús, que quiere liberarnos, que quiere hacer de nosotros mejores personas, que quiere que seamos cada día más verdaderos hijos suyos. Es de señalar cómo le piden que se vaya. Él no había hecho nada malo. Seguramente fue algo impactante para todos, porque era algo que no entendían, pero no necesariamente tenía que ser algo que les afectara o que los dañara. Pero al no comprender, al no saber y al tener miedo de lo que pueda pasar, pues ellos prefieren pedirle a Jesús que se vaya. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. En muchas ocasiones hablamos de gente que no se acerca a Dios, que no está cerca, que no escucha su palabra, que no pone de su parte. Pero muchas veces, sí, muchas es por apatía, pero también muchas veces esa distancia y esa lejanía tiene que ver con el miedo a enfrentarme a mí mismo, con el miedo a reconocer que hay cosas en las que estoy mal, con el miedo a que tengo que cambiar o tengo que corregirme. Yo recuerdo mucho a una persona que estábamos organizando unos retiros y la invitamos, su esposo ya había ido al retiro, y cuando fue el de mujeres invitábamos a la esposa, y me acuerdo que decía: no, padre, yo no quiero ir porque mi esposo ya cambió de que fue, y ahora yo voy a tener que cambiar y yo no quiero cambiar, yo prefiero seguir como estoy. Y a pesar de que yo lo tomaba como un juego, pues para ella era bastante cierto, ¿no? Y a veces tenemos miedo a encontrarnos con Jesús, a vivir cerca de Él, porque esto implicará que yo quite actitudes, que yo cambie muchas cosas, que yo me dé cuenta de muchas otras. Y prefiero no meterme en eso porque no quiero cuestionarme, no quiero preguntarme, no quiero esforzarme por un cambio. Y entonces prefiero quedarme como estoy. Seguramente en este pueblo había muchas más necesidades, seguramente había más enfermos, había endemoniados, seguramente ellos mismos sabían que necesitaban escuchar a Jesús, pero ante el miedo de lo que pueda cambiar, mejor le pidieron que se fuera. ¿Cuántas veces en tu vida, por miedo a cambiar, te has mantenido lejos? ¿Cuántas veces por miedo a cambiar, por miedo a mejorar, por miedo a ser curado, por miedo a ser sanada, pues prefieres mantenerte desde lejos? Prefieres pedirle a Jesús que pase de largo. Prefieres no hacerle caso. Y esa es una realidad para muchos de nosotros. Ojalá escuchar estas palabras nos alienten a buscar todos siempre nuestra sanación. Porque ¿qué pasa con una persona que ha sido liberada del Espíritu, que ha sido sanada, que quiere seguir a Jesús, que predica su misericordia, que habla de lo que pasó en su vida? Y es precisamente lo que pasó con el endemoniado.
Después de todo esto, le dice, Jesús, quiero ir contigo. Y le dice, no, tienes que predicarle aquí. Tienes que predicar a tu gente. Porque no dejó que yo les contara el Evangelio. Eres tú el que lo tiene que hacer. Y cuando nos dejemos transformar, pues nos convertiremos nosotros en aquellos que tenemos que anunciar el Evangelio. Pidámosle pues, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, que nos conceda hoy y siempre ser verdaderos predicadores de su Evangelio y que en toda circunstancia podamos ser nosotros aquellos anunciadores de su palabra después de haber dejado que transforme nuestras vidas. Que Dios así nos lo conceda, que así sea. Vamos a continuar con la Eucaristía, permanezcan sentados, presentamos el pan y el vino. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no le enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuese nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos. De Silvia Uribe, quien te agradece un año más de vida. De Guadalupe Tlaseca, quien da gracias al Señor de la Misericordia. De Yolanda Chávez, quien da gracias a la Divina Providencia. Te pedimos por la salud de Isabel Álvarez Rojas, Pedro Saldívar Morales, María del Rocío Sánchez, Margarita Ortiz. Pedimos para que la Divina Providencia asista en todo instante, en cada instante y momento, a todas las familias de nuestra comunidad, a todas las personas que participan de esta Eucaristía. Y ponemos en tus benditas manos, Señor, el descanso eterno de Monseñor Froilán González Pérez, Arturo Sosa Silva, Máximo Barrera Morán, Roberto Espinosa Aguilar, Herminio y Esperanza Padilla, José Luis Tapia, Ascensión Sánchez Arroyo, Pedro y Leoncio Cázares, José Manuel Torres Amigón, Refugio Victoria Madero Ramírez, Luis Eduardo Gallardo Ríos, Amada Morán Cabañas, Margarita Alcaide Germán, Amada Benítez Torres, Desiderio Domínguez Tapia, Álvaro Monroy García, Néstor Velázquez Castillo, Gaudencio Velázquez Rodríguez, Josué Esteban, Edgar Espinosa, Diane Orich, Martín y Ana Morales, y por todas las almas del purgatorio. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la casa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quienes se encuentren preparados, por favor, acérquense para recibir la comunión. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos de este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.
la fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a despedirnos de la Virgen María, poniéndonos en sus manos y poniendo nuestras intenciones bajo su presencia, diciéndole: Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su participación en esta Eucaristía. A nombre de la parroquia queremos invitarles a ser prudentes, por favor. En estos días algunos ya han celebrado las famosas levantaditas del Niño Dios. Por favor, en la medida de todo lo posible, cuidémonos. Si alguien tiene la extrema necesidad, pues de celebrar, pues solamente con la familia que vives. Porque si es una reunión familiar, viene mi tía, mi tío, mi primo de quién sabe dónde. No, con la familia con la que vives. A varias personas les he dicho, no eviten pues una zona de riesgo. Y todavía me encuentro señoras que me dicen, es que si no el niño Dios se enoja. Pues yo creo que se enoja más de que andes de chismosa, de que andes de adúltera, de que estés amancebada, pero eso no te preocupa. ¿Te preocupa que se va a enojar de que no vas a hacer fiesta? Pues no, estamos todavía muy primitivos en ese aspecto. Obviamente, Dios nuestro Señor lo que quiere es que estés bien, que te cuides. No creas que se va a enojar porque no le haces una fiesta. La fiesta ni es para Él, es para nosotros. Entonces, ojalá entendamos que ya no se vale que hoy en día digan, es que se va a enojar el niño Dios. Se enoja más de que andes haciendo otras burradas y eso no te preocupa. Entonces, pues no pongamos de pretexto al niño Dios para buscar solapar nuestros propios, a veces hasta vicios. Entonces, por favor, evitemos en estos tiempos las famosas levantadas. Puedes hacerlo tú con tus hijos, o sea, solamente tu familia cercana, pero eso de que es que viene mi comadre y es que voy a invitar madrina para el niño Dios, pues no pongas a nadie en riesgo. Si alguien hoy en día todavía en nuestra parroquia no ha entendido la situación, pues yo creo que tiene que ser porque vive abajo de una piedra. Diario, no hay día que no tengamos pues nuevos fallecidos. Para todos es sabido que la situación es bastante delicada en la parroquia. No la compliquemos más. Entonces, por favor, hermanos, ya no sigamos con esas ideas de que se va a enojar mi niño si no tiene banda, si no traigo mariachi, si no doy tamaliza para todos. No, haces cosas peores y eso no te preocupa. Mejor corrige esas actitudes que pues son más graves. Entonces, ojalá nos esforcemos y le echemos ganas en eso. Ojalá vayamos superando esa necesidad que tenemos de esas actitudes y más bien nos demos cuenta que hoy la prioridad es pues cuidar a nuestros seres queridos, a nosotros mismos. Créanme, y se los digo ahora con experiencia, no es una situación fácil el enfermarse. Es más, si no lo quieres hacer por tu salud, hazlo por tu economía. Enfermarse sale re caro, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, no, hay que echarle ganas, hay que usar el sentido común. Ahora ni siquiera se diga que aquellos encargados de capillas, ojalá no sean los primeros que me anden promoviendo que vamos a hacer la procesión con el niño, por favor. Hay que usar la cabeza. No es momento de poner a nadie en riesgo. Es un momento crítico que estamos viviendo. Para todos los que estamos aquí en Chiautla, yo creo que podremos decir sin miedo que ha sido la parte más difícil. Este mes que acabó, pues ha sido el mes más complejo de la pandemia. Entonces,
pues hay que abrir los ojos y darnos cuenta de cómo están las cosas para entender que no es tiempo de poner a alguien en riesgo. Ojalá pongamos de nuestra parte. Yo sé que siempre va a haber gente que por más que no va a entender, pero ojalá que por lo menos quienes participan de la Eucaristía, ojalá que nuestros agentes de pastoral sean los primeros que nos ayuden a hacerle entender a los demás hermanos que pues no es la de ahí. Ahora, pues no participes si te invitan, porque esa es la otra vergüenza. A veces quienes más conscientes tendrían que ser son los primeros que andan ahí en el borlote peleándose por la piñata. Pues no. Entonces, echémosle ganas. Hay que usar el sentido común, hay que dar lo mejor de nosotros y sobre todo hay que procurar cuidar nuestra familia y a cada uno de nosotros. Pues echémosle ganas. Primero Dios, vamos a salir adelante si todos cooperamos, ponemos de nuestra parte. Que tengan un buen día, que Dios quede con ustedes y muchas gracias. Gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Humildes gracias demos a Dios, que en un bocado todo se dio. Gracias mil veces,